en el Congreso de la República. Ley que establece que el Estado revierta anualmente no menos del 6% del PBI. Esto fue el artículo 16, el 20 del 12 del 2020. Aquí lo tenemos. El 5 de febrero de este año, ley que elimina la inmunidad parlamentaria. Eso del 6% fue lo que sacó Alianza para el Progreso, me acuerdo clarito. Y el 8 de febrero, ley que habilita el doble empleo o cargo público remunerado del personal de salud en caso de emergencia sanitaria. Y eso que este es uno de los congresos más populistas que ha habido. Si en verdad tuviesen claro qué cambios se necesitan hacer en la Constitución, pues empezarían a plantear finalmente cuáles son las reformas, por qué son un problema y por qué tienen que cambiarse. Pero no lo tienen claro. Y parece más que todo un tema ideológico, politiquero, hablar de una nueva Constitución como si finalmente fuese un mantra que va a resolver todos los problemas del país. Desde ese punto de vista, estamos con Hernando de Soto, que nos acompaña esta noche y justamente, ven conmigo por favor, él ha enviado una carta al candidato Pedro Castillo diciéndole que no necesita una nueva Constitución para lograr todo lo que ha prometido durante la campaña electoral. Hernando de Soto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, gracias por invitarme. A ver, Hernando, esa carta que le has enviado, ¿por qué le envías esa carta y por qué es tan imperativo hacerle entender al señor Pedro Castillo, uno, que puede lograr todo lo que ha prometido sin una nueva Constitución, y por qué es imperativo que entienda que convocar a una asamblea constituyente podría traer muchísimos problemas y no resolver efectivamente todos los problemas que él ha prometido resolver? Correcto. La primera cosa es que nos hemos pasado desde la relativa victoria del señor Castillo, es tratar de ver y dividir todas sus propuestas en 30 capítulos. Y para examinar esos 30 capítulos lo vimos desde 4 puntos de vista distintos, para ver si se necesitaba una nueva Constitución, en el sentido, una ley de leyes, una carta magna que permitiría poner adentro las normas que él necesita para cumplir con sus 30 metas. Y he ofrecido en los 5 volúmenes que son necesarios para llegar a la conclusión que nosotros hemos llegado, que es que no hay una sola de sus metas que no se pueda cumplir con la Constitución actual. Eso es lo primero. Okay. Entonces, si no se logra eso, ¿por qué es que hay una objeción mía y de mis colegas a la Asamblea Constituyente? No es que las constituciones y las leyes no necesitan enmienda, para eso está la legislatura, eso ocurre todo el tiempo. Los Estados Unidos tienen por lo menos creo que unas 30 y tantas grandes enmiendas recientes a la Constitución, eso ocurre todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué constituir una asamblea constituyente? Es decir, una organización específica, elegida en momentos de grandes conflictos sociales y de grandes separaciones de puntos de vista en el país, en este momento si no es necesaria. Y la respuesta a eso es la enorme sospecha, la gran sospecha que tengo yo, que entonces el motivo no es la necesidad de nueva legislación, no es la necesidad de normas estas, sino que en todos los países donde hay un gobierno marxista-leninista, llegan al poder con asambleas constituyentes, número uno. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la Asamblea Constituyente se concentran todas las normas como para crear la arquitectura del país en su totalidad y darle un cheque en blanco para que a través de 5 años, pedazo por pedazo, impongan lo que es una dictadura. Tú te preguntabas anteriormente con el señor Bellido qué se trata de dictadura. Es bastante sencillo. No hay un país marxista-leninista en el mundo, uno, que no sea dictadura. No hay uno donde hay un solo partido que termina siendo y quedándose en el poder. Laos, Corea del Norte, Cuba, lo cual sea. Entonces, lo sospecha es, y por eso le he escrito a Pedro Castillo, quizás no lo sabías, Pedro, pero es importante darte cuenta que a tu alrededor, de repente, en un programa tan vasto como es Organizar el País, te han vendido el cuento de qué pasa por una constituyente, pero detrás de eso hay una serie de personas que en una segunda vuelta, una tercera vuelta, digamos, van a ser elegidos. Y si son marxistas-leninistas, el leninismo establece claramente que por lo que se llaman las instituciones donde están las más altas decisiones de mando, es por donde entran al poder y se quedan en el poder. Y eso lo dice claramente. Y entonces yo miro
a los otros testimonios y veo, entre otras cosas, al señor Cerrón, a quien yo respeto como político, por supuesto, y con el cual creo que tengo una relación distante pero amable. Y dice, yo soy marxista-leninista. Ergo, ¿qué debemos esperar si es que saca una asamblea constituyente? Porque me ha sorprendido que el señor Bellido, digamos, no quiera decir por su nombre la dictadura en Cuba, pero que sin embargo cuando se trata de un régimen de derecha, ¿no? Finalmente dice que esos sí son dictadores. Pero claro, lo que ocurre en este caso es que yo no creo que el señor Bellido sea una persona que quiere mentir, pero evidentemente te indica pues cómo funcionan estos marxistas-leninistas. El primer frente con Lenin, etcétera, eran la minoría de los reformistas, los bolcheviques. Correcto. La gran mayoría de los mencheviques. Y el marxismo-leninismo integra no solamente un pensamiento, sino una estrategia, se llama en inglés the commanding heights, las alturas de las instancias más importantes políticas del momento, que puede ser una rotativa, puede ser una imprenta, puede ser un circo, lo que sea, pero en este caso es la Asamblea Constituyente, que pone en una primera fecha una serie de personas que pueden ser mencheviques, ¿no? Ok, es decir, pero Fernando Soto, perdón que te interrumpa. Si efectivamente Castillo no cae a estos cantos de sirena y declara que su prioridad va a ser la Asamblea Constituyente, no nos debería quedar duda que aquí lo que se fragua finalmente es un régimen marxista-leninista y por lo tanto dictatorial, exento de libertades y seguramente para perpetuarse en el poder lo máximo que puedan, como de hecho se lo hemos escuchado al señor Cerrón anteriormente. Es exacto, pero es exacto, pero por eso es que le he dicho, hemos hecho progreso desde que tuvimos una famosa reunión en Máncora. Yo le dije, tienes que distanciarte, Pedro, del comunismo, porque el comunismo, inclusive en nuestro país, los países inversionistas, donde el señor Cerrón quiere llevar proyectos locales y que se conviertan en industria, donde va a venir la tecnología, de donde vienen las ideas. El marxismo-leninismo también es una idea global, universal. El declarar comunista significa algo muy preciso. En segundo lugar, una vez dicho eso ha tenido un efecto apaciguador, pero le falta ahora la definición de qué va a hacer con la Asamblea Constituyente, que es un instrumento en estas condiciones, es un instrumento comunista, marxista-leninista. Y por lo tanto, mi reto, si tú quieres, frente a él, es abandona, por favor, no el hecho de hacer enmiendas. Todos los países tienen enmiendas, se tienen que progresar, se tienen que adecuar a las circunstancias, sino lo que es importante es que te deslindes de eso, porque eso afuera, en los mercados de capitales, en todo lo que tú necesitas para gobernar el Perú, que no es un planeta fuera del globo, sino es una tercera parte del 1% de la población mundial, afuera estás literalmente moviendo una bandera roja y vas a ver que la reacción va a ser muy distinta que la del conteo. Inmediatamente van a seguir retirándose los fondos del Perú, están migrando todas las reservas del Perú, estamos gastándolas y están migrando ya la gente y no vamos a tener todo lo que es necesario para cumplir con tus 30 metas. Por favor, deslíndate. ¿Es factible deslindar y cómo piensa aportar Hernando de Soto a convencer a Pedro Castillo finalmente de deslindar? Esta carta ha tenido un eco, hay una próxima reunión, sí. Hay un debate, ¿no? Vas a poder debatir, sería ideal ¿no? hacerlo aquí, con Castillo, con Cerrón. ¿Cómo puedes convencer, cómo puedes aportar más allá de la carta que obviamente expones lo que quieres hacer, pero luego viene justamente la implementación, el convencimiento de que se abstenga en la Asamblea Constituyente? Correcto. En primer lugar, ya está caminando. En primer lugar, ha contestado el mismo Pedro Castillo, ha contestado el señor Cerrón, y yo mañana le devuelvo otra carta al señor Cerrón, todas las directivas, y hace más o menos una hora el agente de Movadef, cosa que ya estamos en camino. Y por último, cosa muy importante, Cristian, me has llamado a tu programa, cosa que está corriendo. Desde esta noche también ya han venido más o menos 5 agencias extranjeras para recoger el mensaje, porque el conteo de votos es un tema tecnocrático, pero el hecho de que un país pueda convertirse en base a una pequeña minoría marxista-leninista, al cual obviamente el señor Bellido no es parte, ¿no es cierto? Es una facción que estaba dentro o está dentro del partido de Perú Libre. Perú Libre.
en esa instancia significa, eso se llama en derecho internacional y en principios internacional, guerra por tercera parte, o si tú quieres, war by proxy en inglés, o si tú quieres, guerra por intermediarios, que es la manera en la cual una pequeña minoría, utilizando el voto de lealtad de gente como el señor Bellido, que merece todo respeto, sencillamente se mantengan alineados porque eso es lo correcto para hacer. ¿Y quién, desde tu punto de vista, perdón, Arnando, para que continúes, quién es el cerebro detrás de este ideal marxista-leninista de perpetuarse en el poder y la Asamblea Constituyente? ¿Solamente es Vladimir Cerrón? No tengo la menor idea. Okay. La razón de justamente querer el aclare es esa, para saber, porque eso es el proceso democrático. Lo que nosotros estamos haciendo ahora se llama democracia, es decir, el derecho a opinar, a retar, a tratar de saber qué palabras se enuncian. Marxismo o leninismo es una palabra, son dos palabras muy citadas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de todo esto? Yo le he pedido también, y estará en mi carta publicada mañana, al señor Cerrón, de que comencemos por tener una charla, no un debate, sino tipo Foro Mundial de Economía, 2 sofás, y hablemos 2 horas delante de su público, de nuestro público, de quien sea, de todo lo que es la definición, la diferencia entre hablar de modificar o hacer enmiendas a la Constitución, para la cual hay un proceso legal ya establecido en el Perú, que pasa por referéndums y plebiscitos, y por otro lado, inclusive le he pedido, que ya sabía que él tiene un foro partidario este 24 de julio, que por favor me invite y yo le permito hacer muy justo después otro foro en el cual yo lo invito a él y vamos aclarando. Déjame ser un poco crítico, así pinchaglobos. ¿No estás enfocando todo desde un punto de vista, digamos, muy de economista, pensando justamente en la racionalidad de los agentes, cuando aquí lo último que puede haber es racionalidad y finalmente lo que se quiere es un tema ideológico apasionado, la Constitución como una manera de finalmente vender una promesa, no saber exactamente qué hacer para mejorar la vida de los peruanos, pero claro, prometer que finalmente un papel nos va a convertir, ¿no?, en la nueva Suiza? O sea, ¿no te parece que, por ejemplo, hoy día leo una entrevista en La República a Verónica Mendoza y a ella la Constitución es simplemente algo que se repite y no sabe qué quiere cambiar de la Constitución? Así es. Mira, yo lo que estoy haciendo es más o menos lo mismo que tú, pero a nivel, si tú quieres, de gobierno a gobierno y el globo, que es que las palabras significan algo. Tú sigues entrevistando a tus entrevistados y tarde o temprano comienzan a salir síntomas, símbolos, señales que te van indicando si la persona sí o no, a pesar de las máscaras, por lo menos por los ojos, puedes saber si están mintiendo o no. Pero la primera cosa que tú has dicho es justamente eso, es una noción en el Perú, desgraciadamente, de que la Constitución es como un cartón para poder conducir en la noche, es una visa en un pasaporte, ¿no es cierto? Es un sello de notario. Pero la Constitución ha demostrado los últimos 100 años, desde que Lenin tomó el poder en la Unión Soviética, de que es un vehículo, es un caballo de Troya, que si lo logras conquistar, se dice, ya es Asamblea Constituyente, se funda la República y creas un marco perfectamente legal, aprovechando un recoveco en nuestra historia de 4 o 5 años de pésimo gobierno, 4 presidentes, la pandemia, la gente que se muere de la enfermedad, de las empresas informales en las cuales están empleados el 80% de la población peruana, la mitad ha quebrado ahora para meter con un nombre interesante, Perú Libre, nos están metiendo un caballo de Troya, es un viejo truco griego. ¿Ese caballo de Troya no podría terminar siendo también justamente el fin para Pedro Castillo? Se insiste hoy Juan Carlos Tafur, una persona centrada, que también ha cuestionado, ¿no?, a una derecha extremista, pero dice que ojalá el señor Castillo se dé cuenta que la Asamblea Constituyente es una mala idea porque no la necesita, pero que además, si es que insiste con eso, podría seguir significar, digamos, volver a esa vacancia, disolución y finalmente ir debilitando aún más nuestra débil institucionalidad. ¿Lo tendrá también en cuenta el señor Castillo, crees tú? Yo espero, obviamente yo no tomaría esta acción, yo no estaría investigando el hecho de que hay más de 2.000 normas que le autorizan a cumplir con sus 30 metas, si es que no tuviera alguna esperanza que eso ocurra o que gente alrededor de él brinde la luz. Yo he ofrecido también conversar con ellos y probártelo. El hecho es que yo no estoy
en este momento diciendo estas cosas porque se me han ocurrido. Tengo, por ejemplo, todos los documentos acá con los cuales se gobierna Chota, los campesinos de Chota, los pequeños mineros de Chota, y todos son contrarios a los preceptos de dictadura y de organización comunista en la producción. Todos los lugares que hay en Chota, etcétera, si bien están los de productividad más o menos alta dentro de comunidades, son privados. Entonces va a venir un momento en lo cual lo que ellos proponen entra en conflicto con la realidad. Lo que yo estoy tratando de hacer es que antes de que se hagan demasiadas promesas basadas sobre la ingenuidad que tenemos varios, del señor Castillo se dé cuenta de que esa constitución, que seguramente él piensa que es solamente un sello en el camino, es en el fondo un caballo de Troya, es muchísimo más. Correcto. Y no es una cosa que me lo imagino. Todos los países que hoy día sabemos que donde ha llegado el poder legítimamente y ha venido con una dictadura de izquierda o derecha, pasa por una asamblea constituyente. Fue el caso de Hitler en Alemania. Por lo tanto, también puede venir de la extrema derecha. Son los tipos de cosas que trató de hacer Pinochet, que estaba mencionando anteriormente, pero no le salió el plebiscito. Correcto. Pero ese es el mecanismo mediante el cual las futuras dictaduras se crean. Ya quisiéramos que haya un plebiscito, ¿no?, del tipo que planteó Pinochet al final de los 80 en Cuba, ¿no?, que finalmente no ha habido ningún tipo de plebiscito. ¿Cómo nos mira hoy digamos, la inversión extranjera y los gobiernos también extranjeros? Ha habido, digamos, un cierrafilas de la Unión Europea, Estados Unidos, respecto de la elección en sí, pero independientemente de eso, ¿cómo nos mira con esta posibilidad de asamblea constituyente? ¿Cómo nos afecta esta incertidumbre? Te voy a decir, uno de los problemas en defensa de la democracia y en defensa de la libertad de empresa y en defensa de una economía diversificada, plural y globalizada, porque dependemos de mercados extranjeros, todos los países del mundo, ha sido la estrategia utilizada de pelearse por el conteo. Pelearse por si hay un margen de error o no hay un margen de error. Sí. Eso no llega al fondo del problema. Entonces, lo que se ha visto desde afuera es una disputa en un hombre venido del pueblo con una señora que es mi amiga, pero que tiene pues la fama afuera de ser parte de una familia autoritaria, una dinastía. Así lo dice el New York Times, el Wall Street Post, no lo digo yo. Al concentrarse sobre eso, la gente ha visto una disputa en alguien del pueblo, ¿no es cierto?, con alguien que representa el status quo. Y ocurre que por votación uno tiene el 50%, el otro tiene el 50%. Y que por accidente, que sea tremenda, si gana y prospera los planes, digamos, del señor Cerrón o quien esté detrás de todo esto, la mitad de la población peruana está aterrorizada porque para ellos significa que se los van a expropiar, que los van a encarcelar, que no van a poder viajar y que se fueron sus libertades. Pero si hubiese ganado la señora Fujimori, para el otro 50% significaba el encumbramiento de una oligarquía que no ha logrado vencer la enfermedad y que ha producido un gobierno fallido en el curso de los últimos 5 años, si no es que comenzó anteriormente. Perdón que te interrumpa, esas dos visiones distintas, digamos, ¿son reales? ¿Te parece que son reales? No, sí, ¿Son percepciones o son realidades? Oye, la realidad es percepción. Es como lo entendemos. Entonces, cuando tú tienes estos dos, si una mitad cree que va a ser expropiada por la otra mitad, se produce ese tipo de colisión y el vehículo de salir de ella es decir, nuevas leyes, nueva constitución. Esa es la trampa que nos han puesto. Pero para contestar tu primera pregunta, es al sitiar con esta carta que le he escrito a don Pedro, es una carta que va a ser leída internacionalmente. Y recién entonces la comunidad internacional, que tiene que ver con lo que pasa en 200 países, se va a dar cuenta que en el Perú hay la posibilidad de una cabecera de playa. Y en ese momento lo que vamos a ver y lo que le ha disgustado a muchas personas, incluyendo el señor Cerrón, lo que vamos a ver en ese momento es que la tensión de afuera va a ser, esto no es un problema de conteo. Aquí detrás de todo esto hay ideas que mueven al mundo. Y en pleno siglo donde todo el mundo está desechando el comunista, el Perú está yendo a un régimen anterior y ahí vamos a ver que se nos van a cerrar los mercados financieros, que no te quepa duda, va a seguir la fuga de capitales del Perú, no va a haber inversión y vamos a tener peores problemas que los que hemos tenido en los 5 años anteriores. ¿Cuándo vas a hablar con Pedro Castillo personalmente? ¿Cuándo tendrían una próxima reunión, hermano? Bueno,
Hay embajadores que cursan tiempo entre nosotros y yo estoy esperando, por supuesto, tener esa oportunidad. Pero mucho embajador, mucho teléfono malogrado. ¿Por qué no una relación? ¿Es tan complicado llegar al señor Pedro Castillo? ¿Es tan complicado llegar a ti? Lo que ocurre es que cuando yo, como investigador, acudí a su invitación y una fue, por supuesto, fotografiada, filmada en Máncora, vino pues el señor López Aliaga y dijo, este es un topo, este es un comunista. Yo que soy el hombre más bombardeado civil. Es una disputa entre el Canal 2 y yo, ¿quién fue más bombardeado? Pero en el tiempo sendero, ustedes recibieron 400 kilos de bomba y yo recibí 500 kilos de bomba. Ya, en ese momento se comenzó a decir que nosotros éramos topos, que yo era realmente un izquierdista procomunista y se comenzaron a cerrar las puertas. Entonces ahora yo espero que con esta carta, cuando ya todo el mundo se da cuenta que por conteo o acusación de fraude en 120.000 o 100.000 mesas no va a ser resuelto la cosa, ahora vamos a darnos cuenta que la razón por la cual yo estaba cansado no era sencillamente por no tomar vitaminas, sino hay un cáncer y hay que ver dónde está y extirparlo. Se ha asustado acá, se refiere a la bomba que recibió el ILD ahí en la época de Sendero Luminoso, como también recibió una bomba, obviamente, en las instalaciones de Latina en la época de Baru Ibser. Dos bombas, por favor, dos bombas hemos recibido. Correcto. Con muertos y todo. ¿Se puede dar entonces finalmente y la posibilidad de un cargo, un eventual cargo para Hernando de Soto, es factible una vez conversado y si es que finalmente se logra un acercamiento con Pedro Castillo? No, porque fíjate, este es un país informal, como en muchas partes del mundo, y muchas veces el poder o la capacidad de hacer cosas no está en un cargo Sí, pero oficial. ¿qué tal una embajada, digamos, o sea... O no sé, quizás no oficial, pero ser justamente la persona que pueda poner en contacto también a Pedro Castillo con otras cosas que ocurren en el mundo a nivel económico, político, etcétera? Ya lo he hecho. Yo he ofrecido en un momento dado el 28 de abril, cosa que lo ofrecí. Me acuerdo claramente. Es más, nos hubiésemos evitado todo este tema de fraude, si es que te hubiesen hecho caso de ir donde la OEA y finalmente los dos conversar y ponerse de acuerdo. No estaríamos en este trance que todavía no logra ser superado. Pero, Hernando, te quería preguntar, porque ha sido duro también con López Aliaga. ¿Te molestó eso? Es decir, ¿esa es una derecha con la cual sientes que no se puede lidiar por fundamentalista o crees que finalmente es solamente López Aliaga? Y lo dices en la entrevista, no así el almirante Montoya, el almirante Cueto, Norma Yarro y otras personas, ¿no? Digamos, mucho menos agresivas, si se quiere. Es la misma respuesta que te doy para el señor Cerrón. Yo no sé quién más está en esto y de repente el señor Cerrón también es vocero de otra cosa o no se da cuenta que está agitando una bandera roja y que se les van a salir varios toros encima. No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que es la misma persona que el señor Bellido te dice, han amenazado esta gente de Renovación Popular, refiriéndose a López Aliaga, de muerte. Entonces, afuera, yo te aseguro, cuando esto salga, se va a ver que por un lado, por supuesto, hay marxismo-leninismo, es sumamente peligroso. No hay un país exitoso que sea marxista-leninista en su economía o que sea un lugar donde sobreviven varios partidos políticos, son países de un solo, de un solo partido. Y en ese momento también va a salir el hecho de que hay un señor extremista que le desea la muerte a su opositor. Eso va a salir. Y por eso es tan importante tener ideas centradas, que no vayan ni a la derecha ni a la izquierda, y que digan que en el Perú hay razonamiento. Y por eso es que yo le he exigido, y le estoy exigiendo, perdón, al señor Cerrón, de que nos deje abrir el paso, porque en muchos casos... ¿Por qué se lo dice al señor Cerrón? ¿Siente que Cerrón es quien obstruye que usted y sus ideas puedan llegar al señor Pedro Castillo? ¿Le hace, digamos, un bloqueo para que finalmente no escuche a otras voces más liberales y se siente... Parece que hay esa pelea interna en Perú Libre con el señor Castillo, con los congresistas, con el partido. Eso queda claro. Yo creo que queda claro por una razón muy sencilla, que es que cuando... Pero entonces lo quiere sacar al fresco a Cerrón en público para demostrar un poco que está equivocado. Pero no es una hipótesis, es una realidad. Cuando el señor Castillo gana la elección, ¿no es cierto?, él dice que una de las primeras cosas que quiere hacer es hablar con el señor de Soto. Y por supuesto otros, pero menciona expresamente a mí. Y ahí mismo te bajaron. 2 días después o un día después sale una nota del señor Cerrón, que él tendrá sus razones, para decir que esa reunión no debe producirse. Cosa la pues, evidentemente la prohibió.
Ahora tendrá razones internas, pero lo que quiero decir es que esto no es una hipótesis, es una realidad. Es una realidad. Por eso ya me encantaría que tuviéramos un diálogo abierto. Perfecto. Porque una cosa es que yo hable con la pared, una cosa es que yo hable con X o Y. Y acá termino. Pareciese que Pedro Castillo ha reculado un poco el acercamiento que tuvo con Máncora, quizá justamente por estas presiones de Vladimir Cerrón. Pero solamente una última pregunta. ¿Tienes la seguridad de que Pedro Castillo es un demócrata? Yo no tengo seguridad en nadie, no hay ni seguridad, ni siquiera seguridad mía. Pero no, un momentito. Yo creo, mira, ¿sabes cuál es el problema que yo tengo? Y que no tienen, por supuesto, la mayor parte de nuestros compatriotas, es que yo he vivido en Europa la mitad de mi vida, por exilio, como tú sabes. Y durante esa mitad de mi vida yo he vivido en Suiza y he visto cómo refugiados comunistas vendían de la parte oriental de Europa y también del centro asiático, que era la Unión Soviética. Y venían como refugiados. Los muros eran para contenerlos a ellos, no para contener a los occidentales. Muy bien. En ese tiempo, cuando de repente cae el régimen comunista, así colapsa entre el 89 y el 90, tanto en la Unión Soviética como en Europa Oriental, ves que hay elecciones. Y en esas elecciones, ¿quiénes entran con banderas liberales si no son los excomunistas? Cosa que yo creo que todo el mundo puede cambiar y por eso estoy todavía optimista. Lo que hay que hacer es seguir presionando. Hernando de Soto, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. A ti, muchas gracias, Vamos Cristian. a una pausa y regresamos.